Hola, mi nombre es Andrés Yair Reyes Villegas. Mi matrícula es 202086761. El nombre del reto es Reto 5. ¿Qué reglas se rompen? El nombre del módulo es Derecho Internacional, de la Licenciatura de Derecho de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. El nombre de mi asesor es María Elena. La película que yo elegí para esta reseña es American Sniper, o bien conocida como El francotirador. Bien, si en esta película trataremos varios puntos. Uno de ellos es cómo una persona de la vida civil quiere ingresar a las Fuerzas Armadas de su país por parte de su patriotismo que siente o la necesidad en la que se ve atacado su país. También el proceso que se lleva para ser uno de los mejores francotiradores que existen, y también cómo es el trato o cómo es después de que regresa de una zona de guerra a una vida civil, a una vida normal, que si bien después de regresar de esas zonas conflictivas, de esos golpes, de estrés, de esa psicología que te trastorna, es un poco difícil llevarlo a cabo después de estar tantos meses o tantos años en guerra, y o formar parte a ser de los veteranos, el cómo no encajas en la sociedad, no tienes un buen autocontrol porque piensas que todavía estás en la guerra, y muchas veces sufres por falta de sueño. ¿Por qué? Porque esos traumas que se van quedando son secuelas que al final del día como humano te afectan. También se habla de todos los tratados que pudieron, si bien arreglarse en una forma que sea administrativa y no en zona de guerra. ¿Y a qué me refiero con administrativa? A que se plantee en una junta o en un comité por parte de la ONU, de la Organización Nacional de las Naciones Unidas, y no formar parte de una guerra. Si bien Irak, Estados Unidos, ha sido una de las dos países que a lo mejor han estado en guerra por muchos años, que hoy en día ya es un poquito menos la guerra que existe entre esos dos países. Y en la película podemos ver cómo no saben o no tienen un objetivo como tal de qué van a hacer a la guerra, de qué están o cuál es su función dentro de la guerra. Si bien nos habla sobre un francotirador por parte de Irak que da muchas bajas al ejército de Estados Unidos, que por eso también mandan a su mejor francotirador para recabar información, para ver cómo se comportan, para ver los terrenos en el que ese francotirador ha hecho bajas a miembros del ejército de Estados Unidos. Es importante también mencionar que las comunidades de Irak muchas veces son llevadas o dejadas llevar por la influencia de los mismos terroristas que están ahí. Y se ve claramente que desde niños les inculcan el terrorismo, la agresión y todo eso que es parte fundamental para que inicie una guerra o para que se desate un caos. También es importante mencionar que hoy en día podemos ser muy claros que ya existen más tratados internacionales. Un ejemplo claro es en Ucrania. En Ucrania había personas que no eran necesariamente originarias de ese país. Un ejemplo muy grande es los ciudadanos mexicanos que estaban en Ucrania, y que esos ciudadanos mexicanos pidieron el apoyo al gobierno de México para salir de esa zona de guerra, y que hicieron, respetaron un acuerdo internacional que tenían de que los pilotos por parte de la Fuerza Aérea iban a recoger a esas personas de Ucrania que son, si bien nacidos en México, se respetó el que salieran del país para que no estuvieran en guerra. Hoy en día sí hay más tratados internacionales,
si hay más derechos internacionales conforme a las personas que no son de ese país y que en algún momento se llega a entrar en una guerra. Primero debe de pasar por la ONU para que ellos puedan ver o puedan aliarse con el país que quiere iniciar o quiere formar parte de una guerra, para que se pueda tranquilizar y no puedan alterar tanto el problema de que se haga una guerra mucho más grande. Las reglas que se rompieron pues fueron muy claras. Obviamente se violaron totalmente los derechos de muchas personas por parte de los miembros de Estados Unidos, del ejército, pero también existe que al verse uno agredido o al verse uno atentado, también tiene que ver por su seguridad, tiene que ver por, ahora sí que, defensa propia, ¿no? Más que nada que realmente los iraquíes están, pues ahora sí que se dejan llevar y se dejan ir por el impulso, que no piensan las cosas, y muchas veces tienen ahora sí que armas más letales que el ejército de Estados Unidos. Se violentaron los derechos de los niños, los derechos de las mujeres, porque también hubo uso excesivo de la fuerza. Y esto nos deja una noble conclusión, que es que cada país, cada nación tiene sus propias leyes y sus propias constituciones, que si algún momento una de ellas, un ejemplo, Estados Unidos quiera invadir a Irak, obviamente se llega a un acuerdo de, oye, ¿por qué quieres hacer eso? Si ese país no te está haciendo nada, si ese país ahorita está tranquilo. Y si bien todavía Estados Unidos tiene sus bases de operaciones en Irak, tiene su consulado, tiene todo, ahora ya nomás es más tranquilo, ya solo son tareas de protección, de investigación, y no se meten y no se arreglan en una guerra que se vea innecesaria y que no violente los derechos de las personas. Ahí pudimos ver también el apoyo de la parte de la Cruz Roja como humanitario, humanizar todos esas personas que salieron lesionadas, que salieron afectadas y que pasaron a tercer plano. ¿Por qué? Porque ellas no estaban involucradas en la guerra. Entonces es muy importante el trabajo de todas las personas, tanto de paramédicos, de las Naciones Unidas, de las leyes, de los tratados internacionales, del Convenio de Ginebra, para que todas las naciones convivan en paz y no se dejen llevar o no quieran invadir un terreno que pues no les corresponde, que al final de cuentas, por tener más soberanía, por tener más posesión de terreno, salgan afectadas muchas personas. Entonces, lo que habla el derecho internacional es que todas las personas que están en su país tienen un derecho, y que si ese derecho se ve violentado o se ve mal influenciado por otras personas, es cuando ingresan ahora sí las Naciones Unidas, que muchos países aún no están asociados con esas Naciones Unidas, pero también cabe mencionar que los que no están asociados buscan la manera también de estar en una posición en paz y tranquila, para que les convenga estar bien a todos y todos puedan tener parte o convenios que a todo mundo le beneficie.